Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradecemos su presencia aquí en este espacio, el último espacio además de este año del Círculo Psicoanalítico del Caribe. Hemos tenido eh, unas jornadas sabatinas durante todo el año donde hemos expuesto a algunos de los miembros del Círculo Psicoanalítico y algunos invitados, acompañados también en una conversación con un miembro del CPC. Quisiera decir muy rápidamente que el Círculo Psicoanalítico del Caribe es un espacio precisamente para esto, para discutir, para reflexionar y, ¿por qué no difundir un poco también el psicoanálisis? Un psicoanálisis con acento caribe, pero un psicoanálisis también con un matiz muy internacional, habida cuenta que nuestros miembros, y mucho más ahora con la virtualidad, están regados, diría yo, por algunos otros lugares, no solo del país, sino de el mundo. Para el día de hoy vamos a tener la presentación de un trabajo titulado Lu Andrés Salomé en el psicoanálisis. Esto va a estar a cargo de la colega Carmen Elisa Escobar, psicoanalista, miembro fundadora del Círculo Psicoanalítico del Caribe. Decir antes del inicio, digamos que lo que hemos sostenido como metodología para estas presentaciones son precisamente un espacio para que se presente la temática, el trabajo que nos traen y luego posteriormente un espacio de discusión, preguntas, comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Carmen Elisa, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, estoy feliz y al mismo tiempo atribulada, porque como siempre uno siempre espera que podía preparar más por el tiempo, porque cuando hubo esta propuesta que de Jorge Luis, entre otras cosas, de presentar digamos, hacer estos sábados del círculo con presentaciones e invitados, etcétera, yo me puse de última siempre con la ilusión de que para entonces obviamente iba a tener muy estructurada, muy armada mi intervención, cosa que como verán no es así. Sin embargo, tengo que decir que, bueno, digamos como para justificarme un poquito, tiene que ver con Lu Andreas Salomé. Es decir, yo la leí por primera vez a ella. Dice que la leí, bueno, leí porque en Barranquilla, parece mentira, hace muchos años se tradujo el escrito de ella del ser humano como mujer. Lo tradujo William Salgado en una, digamos, en una editorial muy local, creo que de su propio pecunio. Y entonces, en esa época, recuerdo, claro, como Lu Andrea Salomé no habla mucho, la menciona mucho en el psicoanálisis, bueno, fue como esta primera referencia, digamos, a un texto directamente. Luego, por mi tesis doctoral, que tuve que trabajar un capítulo sobre Nietzsche, y bueno, y tenía que ver con el concepto de repetición, por supuesto, este famoso vínculo, siempre, digamos, tan mentado, entre Lu Andrea Salomé y Nietzsche. Entonces, yo leí un texto de ella que se llamaba Nietzsche en sus obras. Y bueno, me impactó mucho y era, digamos, en este sentido, una escritora con mucha soltura, con mucha propiedad, hablando de la obra de un filósofo, ella misma filósofa, y supe también, digamos, que eso había suscitado una serie de ataques, de odio, podríamos decir, de la hermana de Nietzsche sobre esta mujerzuela, a la que, digamos, se le atribuyeron muchísimas cosas así, tipo demonio, digamos. Cómo hablaba con semejante propiedad de la obra de su hermano. Digamos, cómo osaba hablar de él. Y ahí siempre me quedó la inquietud después, posterior, por qué Lu Andrea Salomé, por ejemplo, y pensando en el Círculo Psicoanalítico del Caribe, casi nunca habíamos tenido ningún vínculo, digamos, como con el pensamiento de ella, con las obras de ella.
Sí, es como un punto de referencia, una mujer muy importante, una intelectual muy famosa, muy conocida, digamos, en el comienzo del siglo XX, en la Europa de comienzo del siglo XX, pero realmente no había como esta idea, y eso se fue como formando en mí, por qué lo Andrea Salomé, a pesar de que siempre se habla, digamos, de la calidad de interlocutora que fue para Freud, por qué no se la trabajaba o se la leía directamente. Digamos, lo pensé en el círculo, pero después también en el psicoanálisis en general, porque había quedado un poco desdibujada en la historia del psicoanálisis, en tanto, digamos, teórica del psicoanálisis. Entonces, bueno, además, esta otra tendencia que todos conocemos, el hecho de que haya estado vinculada con Nietzsche, con Rilke, con el mismo Freud, casi que siempre referirse a ella era remitirla a los hombres que la rodearan, a su carácter, digamos, seductor, a la inteligencia deslumbrante, etc. Entonces, bueno, sobre ella se ha escrito mucho, pero esta sensación de que quizá nada de lo que se ha dicho en cierto sentido refleja con justicia la complejidad de ese pensamiento, ¿no? Y ahí entonces tenía yo esa inquietud sin saber muy bien a qué se debía como esta, podríamos llamarle resistencia, pero también está como esta imposibilidad de incluirla verdaderamente, ¿no? En el psicoanálisis, desde cierto punto de vista. Y bueno, cuando comencé a leerla, que fue hace como año y medio, después yo menciono los textos, ustedes perdonen este preámbulo, pero bueno, me parece que forma parte de por qué lo Andrea Salomé ahora. Cuando comencé a leerla, me di cuenta, porque yo misma era expulsada de la lectura cada tanto y me iba, entonces me quedaba, digamos, embelesada con las biografías, muchas, que hay en relación con ella, las anécdotas y esta, digamos, y esta especie de mito en relación con lo Andrea Salomé, y me daba cuenta que era una escritura fascinante, pero al mismo tiempo que me expulsaba a mí, digamos, y pienso que eso podría relacionarse. Entonces, es una lectura que no es fácil, una escritura, digamos, que es difícil porque es esa mezcla, digamos, muy, muy peculiar entre poesía y el rigor analítico. Es decir, ella fue, cuando conoció a Freud en 1911, que, digamos, ella había publicado novelas, era una escritora, era más famosa que Freud en ese momento, o sea, que fue un acontecimiento el hecho de que ella quisiera comenzar a participar, porque estuvo 6 meses en Viena, en las reuniones de los miércoles, ¿no? En la Sociedad Psicoanalítica de Viena, todos estaban muy emocionados, incluso en una sesión previa a que ella asistiera, ahora no recuerdo cuál, si Paul Federer, creo, alguno, hizo una introducción, digamos, a quién era Luandra Salomé como escritora, etc. Y Freud, bueno, se sintió honrado por esa presencia. Hay varias líneas. Hace unos años se publicó, digamos, un texto de Stéphane Michaud, creo, que habla de la escritura mestiza de lo Andrea Salomé, y esto es como una idea ahí que me interesó, pero no es lo que yo he desarrollado hoy. El punto es que yo no me puedo sustraer tampoco como a la idea de la relación con Freud, porque siempre inclusive me molestaba, ¿por qué no se puede hablar de ella, digamos, de manera un poco separada? Es decir, que pensaba, cómo escribía, todo esto, sí, sí lo ha habido, ¿no? Pero no como entre nosotros. Y yo misma me di cuenta que la relación con Freud, el vínculo con Freud, es algo que forma parte de su obra, que no se lo puede separar, me parece. Digamos, de pronto otras, quizá, no lo sé bien, con Rilke o con Nietzsche, no lo sé bien, no lo podría
afirmar tan tajantemente ahora, pero con Freud me parece que no se puede separar en el sentido que el encuentro con Freud marca de cierta forma un dejar atrás, digamos, su escritura literaria propiamente hablando, aunque publica 2 obras de teatro después, una que otra cosa, una muy interesante, aunque no la he leído directamente, pero los comentarios sobre el diablo y su abuela. Pero ella prácticamente el psicoanálisis transforma su vida, digamos, decide dedicarse a practicar el psicoanálisis, a formarse y practicar el psicoanálisis. Entonces, una cosa rara y es que su obra, hay todavía obras inéditas al español. Yo no pude, casi que mi lectura principal fue la carta abierta a Freud, que yo sepa todavía no está traducida, a pesar que yo busqué bastante, quizá está en proceso y me tocó leerla en francés, esa carta abierta a Freud. Y en esta búsqueda me encontré que la traducción al español de algunos de sus artículos más interesantes apenas ocurrió en 1982 y fueron Gustavo de Sal y Guillermo Copp, que decidieron reunirlos bajo el título de el narcisismo en sus 2 direcciones, que es un famoso escrito de ella. Entonces es uno de los artículos de esa compilación. Y estos autores, que eran 2 psicoanalistas jóvenes en ese momento, Gustavo de Sal está en España hace mucho tiempo, creo que es del campo milleriano, y ha hecho trabajos interesantes ¿cómo es el de líquido? El del amor líquido, ahora se me olvidó el nombre, de Zygmunt Bauman. Tuvo una conversación muy interesante, él hace trabajos interesantes. Entonces Gustavo de Sal, junto con un filólogo, tradujeron textos de Luan de Salomé, pero yo lo traigo a cuento, no solo para que, primero, tan diciente, que son unos argentinos los que decidieron traducirla al español, traducir estos textos, sino que me llama la atención en la presentación de ese libro lo que ellos dicen respecto a la escritura y a Luan Andrea Salomé. Ellos, me llama la atención que ellos dicen, bueno, estos textos pueden ser tomados de varias maneras, ¿no? Dicen ellos. Una, pues intentarse dejar llevar por lo que el texto parece querer comunicar, o sea, el texto de Luan de Salomé, aunque, y entonces pongo yo ahora entre comillas, pues son palabras de ellos, aunque es posible que esta vía no lleve muy lejos. O sea, no lleve muy lejos en el sentido de que nos llegue lo que quiere comunicar el texto. Entonces, claro, ellos hacen alusión directa a la dificultad de leer a Luan de Salomé, que Freud mismo, en el intercambio epistolar, que entre otras cosas es impresionante, es magnífico, digamos, ese intercambio entre ellos, él mismo le dice a Luan Andreas, tengo dificultad para comprender, digamos, siempre hubo el reconocimiento, inclusive Abraham, Karl Abraham, creo que se dice en alemán, le comentó a Freud o escribió a todo este grupo, dice, conocí a Luan Andrea Salomé y he quedado impactado porque nunca escuché a alguien que entendiera con profundidad y con semejante sutileza el psicoanálisis. Lo dice él, y Freud también siempre se lo expresó en las cartas, ¿no? O sea, ¿cómo entiende usted de bien? Más otras cosas que ahora voy a decir. Pero bueno, este comentario que hacen estos jóvenes, ellos lo que dicen es, el texto por sí mismo, digamos, comprenderlo no lleva mucho. Yo no estoy de acuerdo, sé de la dificultad, pero no que no se logre conseguir, digamos, ir un poco más allá, digamos. Sino que ellos dicen algo que me pareció interesante y es
que Freud, digamos, que para Freud era valioso, no tanto por lo que alcanzara a comprender según ellos, sino porque, dice, son textos que hablan, o sea, hay alguien que habla, ella, y digamos que hay un sujeto que goza, y entonces, dicen ellos, y también porque para Freud sería como este tipo de textos que confirman, digamos, las verdades del psicoanálisis. Yo no estoy tan de acuerdo, después lo diré por qué. Entonces, pero en todo caso sí esta idea de que, digamos, que es alguien que se arriesga a hablar, a escribir, al riesgo, por eso digo que se arriesga de la palabra donde, digamos, como que el sentido se puede perder. No del todo, pero hay un dejarse ir por las palabras en donde no está tan preocupada por la cuestión de, digamos, de fidelidad al texto, etcétera. Bueno, entonces eso tiene como su valor. Pero lo que ellos van a plantear sobre todo es que a Freud le interesaba sobre todo porque ahí podía obtener, digamos, algo de información sobre el goce femenino, digamos que no había mucho de donde él como extraer, y esta mujer, digamos, singular, monumental, podríamos decir, desde el punto de vista intelectual, y no solo intelectual, sino en cuanto a su sensibilidad y su posición en la vida, era como la fuente, digamos así, inigualable para Freud, digamos, en ese sentido. Esto es parte de lo que ellos plantean. Pero lo que después me incomodó, a pesar de que ellos salvan como su responsabilidad sobre eso, es que dice, pero sobre todo, nosotros no vamos a discutir, dicen ellos dos, si Salomé era una psicoanalista o no. Entonces, por aquí va parte del problema. Como su formación es de filósofa, era escritora, se formó ella, digamos, bueno, porque formaba parte de todos los círculos intelectuales, rodeada de la gente, digamos, más importante desde el punto de vista intelectual. Yo no encontré realmente si ella se analizó con alguien en el momento. Bueno, tampoco mi búsqueda ha sido exhaustiva, ¿no? Pero buscando en todas las biografías no hay la referencia, sino este contacto, digamos, tan íntimo con Freud, con Tausk, es decir, con varios, la cercanía, digamos, tan fuerte, le interesaba muchísimo Ferenczi, se acercó a Adler, porque era, digamos, podríamos decir, libre. Iba y venía. Freud no se enojaba con ella como con otros, es decir, con este asunto de las fidelidades, etc. Pero no hay mención a su análisis. Aún así, enseguida dije, ¿cómo puede caber duda después de leer, digamos, ciertas cosas de ella, de saber de su trabajo, del intercambio epistolar con Freud, de su práctica además, que pues también como Freud, un poquito antes de morir, la suspende, porque había dudas de que fuera psicoanalista, porque esa era la discusión que en una época en el movimiento psicoanalítico, creo yo, sobre todo argentino, quién es, quién no es psicoanalista. Había algo de eso. Bueno, entonces, esa idea como de ese sello de identidad, de autenticidad y de discriminación, me parece que en cierto sentido recayó sobre ella, ¿no? Creo, no es la única explicación, pero me parece que parte del desinterés por lo Andrea Salomé tiene que ver con eso. Bueno, entonces, diciendo esto, un poquito más sobre la cuestión de la relación con Freud, que me di cuenta, por mucho que yo me resistiera a eso, que era como indisociable, ¿no? De la formación, por supuesto, de ella como psicoanalista. Ella le dice a Freud en algún momento, bueno, no me voy a adelantar eso. Bueno, en todo caso, uno se mete en esas cartas o lee, sobre todo yo, digamos, lo que he leído,
es el narcisismo en sus dos direcciones, el famoso texto, digamos, de los más mencionados en psicoanálisis, que es anal y sexual, que fue también un poco escandaloso. Leí una novela de ella, Fenichka, las cartas con Freud, no todas, porque son muchísimas, pero leí bastante de eso. Y entonces lo que uno puede, digamos, ver es la confianza que había entre ambos, digamos, la confianza como esta sintonía, digamos, como en la confianza en lo que el otro comprende. Y entonces uno ve que hay la figura, por supuesto, de maestro y alumna, inclusive ella muchas veces se refiere a Freud como la cara del padre. Eso en ningún momento se está disimulando ni nada de eso, pero uno ve que ahí son dos amigos que se aman, que tienen un respeto impresionante, y bueno, y ese intercambio, las cartas de tantos años, ese esmero, digamos, por lo que escribían ambos, no puede deberse a nada que tenga que ver con cortesía, no, nada de eso. Ahí había un amor muy especial, que se supone nunca pasó, digamos, a ser un amor efectivo, digamos, eróticamente hablando, románticamente hablando, pero era algo muy especial entre ellos. Alguien que fue uno de sus amantes, entre otras cosas, quien le presenta a Freud, que es un sueco, Paul Viar, se llama él, dijo algo así que es impresionante, ¿no? Que siempre como ella era una comedora de hombres, por decir así, pero también, no sé si ustedes conocen esta historia paradójica de Lou, de negarse a tener relaciones sexuales con sus primeras relaciones, incluso con su esposo, pero en cambio después tuvo varios amantes. Dice Paul Vier, bueno, él dice algo que uno puede suponer, pero cuando yo leí, porque fue una entrevista de él ya, de uno de los biógrafos, se veía bastante objetivo, como que el abrazo de ella era una cosa, digamos, algo de oceánico había en eso, y después, pues, por algunas cuestiones de características de su pensamiento, uno puede entenderlo, pero él dice algo así, que a pesar de que hizo tanto daño, en el sentido que hubo 2 suicidios de amores, ¿no? Rilke uno y el otro fue Tausk, que digamos ella los había dejado. No es que sea la causante, por supuesto, pero se vinculó, digamos, un poquito al hecho de que ella rompiera tantos corazones, etc. Pero al mismo tiempo, que fue uno de los dejados, de los abandonados, dice algo así que me parece muy impresionante. Cuando Luz se enamora de un hombre, 9 meses más tarde ese hombre da a luz un libro. O sea, la idea de que había algo en cercanía de ella que era como expansivo, como que ponía, digamos, como que las inhibiciones de algunos hombres que la rodearon quedaron levantadas en cierto sentido por este carácter, digamos, de ella, de esa vitalidad tan impresionante que ella tenía. Entonces, bueno, esta cuestión de la paradoja de cómo alguien con semejante vitalidad, productividad, entrega al psicoanálisis, hayan quedado como en esa penumbra. Y bueno, y entonces esto por eso me interesó. Uno de los conceptos que fue, digamos, como lo más mencionado, lo que ha quedado más marcado es como su aporte al narcisismo freudiano, al narcisismo freudiano en el doble sentido, al concepto de narcisismo de Freud. Entonces, bueno, solo un comentario así como al margen. Ella y Sabina Spielrein, que también fue tan importante, digamos, también en cierto sentido, sobre todo en la idea de pulsión de muerte para Freud, su relación con Jung,
no, nunca se encontraron, y las dos rusas, ¿no? Porque Lu era rusa. Bueno, entonces Lu, Andrea Salomé, ni ortodoxa, ni política, ni socialista. En cambio, digamos, como transmitía, digamos, una idea de libertad, de liberación, digamos, del mundo de la producción. Ella iba a su aire, y entonces es como una especie de rueda suelta en el movimiento psicoanalítico, porque nada más en leerla para uno saber que ella ahí hay algo que no se amarra, pero nunca se desata del pensamiento de Freud. O sea, siempre está buscando, Freud dijo esto y tal, y agregando. Entonces uno es hasta cómico, ¿no? Que en las cartas entre ellos, ella empieza casi que comentándole a él lo que ha entendido de lo que él dice, pero inmediatamente ella va presentando sí, digamos, su propia idea sobre eso que le está diciendo. Entonces, es decir, que pese a que ellos encarnan esa figura de maestro y alumna, entonces ella, en cambio, siempre está presentando su propio pensamiento. Entonces, en una carta del 23 de marzo del 36, Freud le dice, ¿no? En nuestra relación, ya, o sea, carta hacia el final, ella muere en el año 37, o sea que ella muere primero que Freud, ella es 5 años menor que Freud, muere primero. Freud escribe sobre eso, incluso en la notica necrológica que Freud publica, menciona un hecho en la vida de Andrea Salomé, que dice él como su drama de mujer, que fue un aborto. Ella no fue madre, quedó embarazada de un hombre al que ella amaba. No se sabe si fue un aborto espontáneo o ella decidió no tenerlo, pero bueno, es como un hecho ahí importante que Freud, me llama la atención que en la nota necrológica él lo incluya. Además de decir, digamos, como digamos, un comentario un poco machista para ser mujer, digamos, como que no lo dice así, pero es como, a pesar de ser mujer, tiene una libertad y se conduce como si ninguna limitación de ser mujer la hubiera, digamos, afectado. Es más o menos lo que Freud trata de decir, ¿no? Es decir, no se dejó afectar por su condición de ser mujer en la época. Entonces dice Freud lo siguiente sobre cómo ella toma su obra, dice. Yo toco, le dice Freud, yo toco una melodía muy simple en la mayoría de los casos y usted proporciona las octavas superiores. Yo separo una cosa de otra y usted reúne lo separado en una unión superior, en una unidad superior. Yo presupongo silenciosamente las condiciones de nuestra limitación subjetiva y usted atrae deliberadamente la atención sobre ellas. En conjunto nos hemos entendido bien y somos de la misma opinión, solo que yo tiendo a excluir todas las opiniones menos una, y usted en cambio a fundirlas en una sola. Eso me pareció interesantísimo porque obviamente capta lo que Andrea Salomé intenta siempre en su pensamiento, y es como reunir. Es como una idea, digamos, del todo, que es muy curiosa, y bueno, y después voy a decir algo respecto de eso. Ella, digamos que ha sido considerada por la gente que sí ha prestado atención, digamos, a ella, en todos los sentidos, sí hay como esta idea de que ella aceptó su posición de discípula, pero que al mismo tiempo esa libertad hace que haya algo muy especial, digamos que uno diría que no ha habido, porque hubo discípulos de Freud que se alejaron.
pero digamos era o una cosa o la otra, pero sostener al mismo tiempo, y me parece que eso tiene que ver también con su pensamiento. Es como que ella pensaba que hay cosas contradictorias que pueden ser sostenidas. Eso incluso en la idea de narcisismo. Entonces, discípula sí, pero al mismo tiempo libre de pensar y de hablar y de escribir de una manera muy distinta. Entonces, digamos que aparte, uno enseguida ve que no es alguien que, Freud dijo esto. No, 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 de una vez va extrayendo, o sea, primero trata de descubrir qué es lo que quiso decir Freud y todo, pero de una vez extraer las consecuencias de eso a nivel teórico y a nivel práctico. Y entonces, y muchas veces le dice, como ahora voy a señalar, en lo que no está de acuerdo con él. Esa carta abierta a Freud, que es de 1931, es de una belleza impresionante. Me parece que es lo mejor de lo que yo leí de ella, porque es más claro que los otros textos que realmente son bastante complejos. Y allí ella dice que ella es herética. Le usa la misma palabra que después Lacan utilizó, que ella era una hereje respecto a Freud. Es decir, y distanciados en muchos aspectos, nunca se rompió ese vínculo que no sé si también es de conocimiento para algunos. Freud confió, digamos, a la amistad o sea, le propuso a Andrea Salomé la amistad con su hija Ana y fue, digamos, alguien muy, muy importante para Ana Freud. Las cartas, la mitad, Andreas pasaba temporadas en la casa de Freud, o sea, fue un vínculo muy, muy estrecho y nunca se afectó por la oposición de ella. Yo a veces pensaba, bueno, estamos aquí ante esa figura de por qué Freud era tan severo con los discípulos, hombres. Entonces uno podría pensar, como es una mujer inteligente, bellísima, etcétera, entonces sí soporta, digamos, este pensamiento disidente, digamos, en ciertos aspectos. Pero creo que eso sería una lectura muy ligera, sino que había ahí algo en la manera de ella de exponer, en la manera de pensar las cosas. Es como si, por eso esta idea inclusive lo pensaba a veces como de lo que se conserva a pesar de, digamos, de la negatividad. Y bueno, ella tendía a invertir eso, como ahorita lo diré, lo negativo, que aparecía como negativo en Freud, volverlo positivo. Casi toda su lectura es darle una vuelta a los planteamientos de Freud en algunos aspectos, ¿no? Entonces, eso hay un Ernest Pfeiffer, que fue como uno de los biógrafos, el que casi que recopiló, incluso la hija de él ha seguido con eso, recopilando los textos dispersos de Andrea Salomé. Él plantea esto, o sea, qué separación, al mismo tiempo que qué fidelidad al desarrollo del pensamiento freudiano. Y es esta, pues lo que más me ha interesado de ella. No sé, porque después lo podemos ahora en las preguntas, en la conversación, como que hay otros, o Jung o Adler, que tampoco yo soy, no, ni siquiera experta, no sé casi nada. Pero uno lee y uno dice, uy, esto ya no es psicoanálisis. Y con ella no hay esa impresión. Por eso me llama la atención el asunto de que si era psicoanalista o no, no sé, me parece una cosa muy tonta. En fin, hay un texto que también lo leí lo he venido leyendo, he ido muy despacio porque es difícil, es un pensamiento envolvente. Entonces, sí, he ido lenta, además porque tampoco estoy dedicada para nada a ella, pero bueno, he querido guardar como esa, no sé, especie de paciencia de la que no tengo mucho,
respecto a los textos de ella. Hay uno que se llama Psicosexualidad, que fue escrito en 1917, y el del narcisismo, en sus dos direcciones, es de 1921, que me llama la atención, que trabaja sobre introducción al narcisismo, pero ahí todavía no incluye lo de la pulsión de muerte, que sí va a incluir en las cartas abiertas. En ese de psicosexualidad, cuando ella le manda ese texto a Freud, entonces Freud la lee y siempre le dice, no sé si comprendo todo, hay fragmentos que no entiendo, pero le dice esto, porque es una cosa muy citada también sobre, dice, vuelvo a admirar siempre su arte de la síntesis, arte que junta los disjecta membra obtenidos mediante el análisis y los envuelve en un tejido viviente. Y eso me pareció a mí, eso que le dice Freud a ella, que lo leí, digamos, yo posteriormente, por esa carta no la había leído, dije, uy, ¿cómo capta el asunto? Ella vuelve como palpitante, lo vuelve un tejido viviente, eso que parece, digamos, la cuestión como conceptual, etc. Sin embargo, tengo que decir que como ella también utiliza como arcaísmos para hablar, entonces uno se mueve entre un texto que siente viejo y un texto que siente muy vivo, muy actual, etc. Es un vaivén ahí curioso, ¿no? Y como era alguien que no le interesaba cómo llegaba eso a los otros, sino es ella produciendo, digamos, tal como lo piensa, tal como lo... Es una, la verdad, un caso particular muy, Freud decía, le dijo, es única. Y uno tiene esa sensación, claro que eso también tiene su falsedad, ¿no? Por supuesto, pero hay algo de único en ella, muy marcado. Entonces, lo que le dice Freud, que también me llama la atención en esa carta, es, la gente necia para la que usted escribe reconocerá todavía menos las partes en el organismo de lo que lograba verlas aisladas y preparadas. Entonces Freud le está diciendo, digamos, que ella envuelve todo eso en un tejido viviente, pero a él le parece que eso podría ser de menos recibo que, digamos, como la operación freudiana, que sería la separación, aislar, para poder entender, digamos, que propiamente lo analítico es disolver, en cierto sentido, desligar para poder, digamos, para arribar a la comprensión, y la vía de ella es un poco lo contrario, ¿no? Es ligar. Pero ella hace ambas cosas. Es decir, es analítica y es sintética, y ella lo propone así, digamos, en su manera. Entonces, unas cositas más y ya, y paro, para que conversemos. En la carta abierta a Freud se produce cuando Freud cumple 75 años, ella 70. Bueno, debo aclarar una cosa, que ella comienza, o sea, el encuentro con Freud es cuando Andrea Salomé acaba de cumplir 50 años. Entonces es un encuentro tardío, pero que ella en su obra, no lo he dicho, la famosísima El erotismo o erótica, como también se conoce, varios ensayos de ella, que además publicaba en revistas, en periódicos, en de todo, era una mujer muy activa, anticipan sin saber, bueno, porque además Freud y ella beben de las mismas fuentes, en cierto sentido, Nietzsche, tal, bueno. Entonces anticipa muchas ideas del psicoanálisis, anticipa no porque fuera antes de Freud, sino sin Freud, digamos, por decir así, ella piensa en algunas cosas antes de saber del psicoanálisis. Entonces ella, en esa carta abierta, que cierra con esta expresión que es muy diciente lo de ella, ella dice, la única perfección es la alegría. Cuando ella lee, dice a Freud que está escribiendo esto como homenaje a sus 75 años,
y ella le dice que la va a titular Mi agradecimiento a Freud, así se titula en alemán. Él le dice, no, usted debe decir mi agradecimiento al psicoanálisis. Y ella dice que no, que ella en tanto mujer no puede separar ese nombre, Freud, del aporte teórico, que esa teoría no sería sin su nombre. Y hay varias posiciones de ella, digamos, en relación con eso. Y entonces ella, en esa carta, que es lo que yo les digo, para mí me parece que es como lo mejor. Bueno, no sé, tendría que leer más. Ella inicia esa carta refiriéndose a las resistencias, pero a decir que Freud, digamos, en cierto sentido, se ha resistido a lo que ella llama su propia naturaleza. Y habla de los sacrificios de Freud, digamos, como que en pos de la racionalidad, etcétera, de su posición de científico, de querer transmitir, de los pacientes. Incluso hace referencia a que Freud como que no amara o no quisiera el inconsciente, sino que investigarlo para comprenderlo, etcétera, digamos, trabajar con él, para eso lo usa, pero no porque ame el inconsciente, porque lo relaciona como que usted mismo ha dicho a veces que el género humano le desagrada. No tiene mucha paciencia, digamos, como para los canallas, etcétera. Bueno, todo eso ahí le dice. Y entonces ella ahí habla de que hay algo en el analista. Entonces se pone a pensar en la relación transferencia contra transferencia, como de esta especie de sacrificio, dice ella, que hay que hacer, digamos, respecto a algo que es en la naturaleza de uno, pues ella usa esa palabra además. Bueno, y esto nada más era como para marcar el tono con el que ella comienza ese homenaje a Freud. Y entonces le va a decir también esa carta, cosa que ya lo había publicado, entre otras cosas. Freud se publicaron en las revistas de la Asociación Psicoanalítica, el concepto de narcisismo, es decir, que ella lo prolonga en el sentido que ella le agrega un segundo sentido. No quiere, digamos, como reducirlo como amor de sí, sino que ella está tratando de ver que eso tiene como una especie de lado positivo, de exceso, porque para ella el exceso es positivo, como este estado, digamos, desaparecido de la totalidad original, donde no hay clivaje entre el sujeto, no sujeto lacaniano, por supuesto, sino como para mencionar al humano, y el mundo exterior, y que el proceso de individuación, por supuesto, como más o menos se ha planteado siempre, es un progreso, pero es una pérdida, un desperdicio. Y ese estado para ella es fuente de la energía creadora y es también obviamente el lugar de la regresión patológica infantil. Bueno, ahí porque hay esta cuestión del sentimiento oceánico que Freud le había discutido a Roland a Romain Rolland, y ella le da peso a esta cuestión de lo total como energía creadora. Por eso lo divino en ella tiene, que eso pues, se quedó hasta ahí, pero ella le planteó a Freud que había que pensar y que le parecía una línea muy importante esta idea de ligar, digamos, lo humano y lo divino en el sentido del narcisismo. Entonces, bueno, ella dice, no me gusta la noción de ello, yo solamente medio lo menciono para que ya conversemos, no me gusta esa idea de ello, eso está en la filosofía y cada filósofo tiene su ello, por decirlo así. Y también le señala en esa carta que él no vio suficientemente lo que podía tener de positivo la homosexualidad. Y lo marca ahí en la carta porque, digamos, lo piensa un poquito apoyada hasta como esa idea griega, platónica, digamos, de que como se trata de una unión en que lo que se va a producir
no es, digamos, un hijo, por decirlo en ese sentido, como que sí se producen hijos de otro tipo, muy del lado de como plantea Platón en el banquete, un poco eso. Entonces, también esta idea de lo carnal y lo divino, como ya lo había dicho, y todo, digamos, pensándolo a partir del narcisismo originario. Y bueno, y eso realmente son preguntas que en el psicoanálisis, como todo lo que oliera a religión, digamos, era anatema, y ella se atrevía a plantearlas. Ella se atrevía a plantearlas sin considerar en lo más mínimo si les gustaba, no les gustaba, si nada. Y se sentía en la libertad de planteárselo a Freud y él lo recibía de esa forma. Entonces, bueno, uno diría que en ella está muy clara esa capacidad como de volver positivo lo negativo, sin negar para nada, al revés, en lugar de la crueldad, de la muerte, etcétera. Eso no es lo que cuenta, sino que daba una, digamos, siempre daba como una vuelta para marcar que eso mismo que nos enferma, digamos, también nos sana. Es esta dualidad permanente atravesando todo su pensamiento, la neurosis y la salud, lo analítico y lo sintético. Y entonces ella va a decir, pero ¿qué es por lo sintético, por la creación, por el amor, por la pulsión de vida? Que lleva, digamos, esa idea de conjunto, porque para ella siempre hay esa aspiración, ¿no? A rebasar lo individual. Inclusive ella no ve como una relación individual analista-analizante, sino que es algo que va más allá de la... Y bueno, lo otro que nada más medio lo menciono porque sí, esto ya queda muy tirado de los cabellos, pero la única mención que yo encontré en Lacan, pero me puedo equivocar porque como les digo, yo no he tenido tiempo tampoco de una indagación exhaustiva, pues la única mención que hace Lacan de lo Andrea Salomé es en ese congreso, ¿cómo es? Dirección para un congreso sobre psicología femenina, o se me olvidó literalmente el nombre, en donde la señora Andrea Salomé, lo Andrea Salomé se refiere hacia ella, la famosa frase que Freud, inclusive, si miramos, hay muchos textos de Freud, 3 ensayos para una teoría sexual, en varios de los sueños, que agregó notas al pie para decir, como plantea Andrea Salomé, la relación entre ano y vagina. Entonces, anal y sexual, como para ver, digamos, a lo que se atrevió, podríamos decir, a incursionar en lo femenino, por supuesto, antes de Freud, pero después de Freud, y en esta idea, digamos, de que recto y vagina tenían una relación, y la famosa cita que siempre, la que más menciona Freud, pero también Lacan, es ese asunto de que la vagina arrienda terreno al banal. Que yo, se lo digo, yo leí el texto, pero no estoy en condiciones de sostener muy bien a dónde apunta eso, más que lo evidente. En este momento, eso me tocaría, pues yo voy a hacer un escrito sobre esto y ahí empiezo, ahí es donde voy a, como ya a ordenar esto un poco más y a profundizarlo. Yo creo que para terminar, nada más le hago una referencia a los aportes que ella hace a pensar el arte y el psicoanálisis son, me parece, supremamente valioso, me parece. Y es que ella plantea, por ejemplo, algo así como que el arte no es lo que aspira a una realización en lo real, así como el sueño y la ensoñación. Él no busca una realización de su deseo porque él necesita el olvido. Es decir, que para asegurar el éxito de la obra es necesario que como todo entierro, digamos, toda materia enterrada se descomponga, se separe y se transforme en otra cosa. O sea, para que surja ahí sí el objeto creado diferente.
Y entonces aquí, digamos, yo voy a terminar, no sé si ustedes conocen la canción a la vida, el himno a la vida, que ella escribe, que Nietzsche le pone letra y que Freud se horroriza un poquito porque le dice, uy, yo no soy capaz de eso. Esa frase que dice al final, como ella, digamos, era una persona vital, pero vital quiere decir que incluso el sufrimiento, así bien nietzscheanamente, forma parte, digamos, de ella. Entonces, esas últimas frases que ella le habla a la vida, ¿no? Dice, con todas mis fuerzas te abrazo, deja que tu llama encienda mi espíritu y que en el ardor de la lucha encuentre yo la solución al enigma de tu ser. Pensar y vivir durante milenios arroja plenamente tu contenido. Si ya no te queda ninguna felicidad que darme, bien, aún tienes tu sufrimiento. Y Freud le dice, no, no, yo no quiero eso. Digamos que el sufrimiento y el dolor, digamos, hacer lo mío, etc. Le dice Freud a ella porque él no sabía que ella era la que había escrito eso. Y entonces, para terminar, ella plantea ahí esta cuestión del exceso que a mí enseguida me trajo como a este planteamiento de los estructuralistas, bueno, de la filosofía francesa, un poquito después de Lacan, con esta idea, digamos, del deseo, aunque ella no lo plantea así directamente, y de lo vital, etcétera, que tiene que ver con un exceso que hay que tramitar antes que la carencia o la falta en ser, por decir así, aunque la noción de pérdida y eso está muy marcada en ella. Bueno, yo dejaría aquí para que podamos... Uy, eso estuvo muy largo, ¿no? Muchas gracias, Carmen. No, yo creo que a punto Estuvo muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues la idea ahorita entonces, según la metodología propuesta, sería que podamos formular comentarios, preguntas. Les damos la palabra al público asistente. Karina levantó la mano ya. Listo, está Karina y Patricia. Creo que Jairo quería hacer un comentario antes. Ah, bien. No ubico bien. Es que Lo escribió, lo escribió. no encuentro dónde levantar la mano acá. No sé Somos por qué. dos. Sí, no lo encontré. En reacciones, abajo, Vale. abajo de la pantalla en reacciones. No aparece. Muy bien, entonces sí, ya la encontré ya. Jairo, Karina, Patricia. Bueno, quiero agradecerle a Carmen. Y estaba pensando en dos cosas importantes. La primera, primero me estoy animando a hacer un trabajo sobre Sabina para el próximo año. Hasta que no lo haga, no me quedo quieto, estoy inquieto con ese trabajo. Y comencé a pensar la relación, yo sé, vamos a hacer aquí especulaciones raras, entre Sabina y Lu Andrea sobre la pulsión de muerte y eso que tú planteas. No sé, estaba pensando sobre pulsión de muerte, negatividad y exceso que acabas de plantear tú. Que si uno sigue esa línea conceptual, uno podría pensar hasta el goce, a llegar al goce lacaniano ahí. No sé, tratando de hacer cosas aquí teóricas. Yo sé que esas cosas que nos fascinan a nosotros, que nomás nos fascinan a nosotros, pero es como pensar eso. Y voy a la segunda parte. La segunda parte había algo en Sabina y en Lu Andrea que uno se podía pensar también en su condición de lo femenino para pensar eso. Es la pulsión de muerte, la negatividad y eso que tú planteas como exceso, Carmen. No sé, no estoy estoy aquí pensando en voz alta. Y lo segundo, que me parece mucho más complejo, la discusión de quién es un psicoanalista, que es una discusión que va desde 1900, creo que desde el Congreso el 11, y que en 1927 Freud sigue insistiendo sobre eso en el famoso texto de pueden los legos ejercer el psicoanálisis, que ya lo seguía planteando ahí la discusión seguía, y que esa discusión la perdió Freud. Para mí la perdió después. A pesar de lo que pensaba Freud, los médicos se adueñaron de la IPA.
y se adueñaron, y al final, a pesar que Freud había dicho que eso no era necesario, incluso era menos necesario que ser artista, un poco pensando también en lo de Andrea, o filósofo, al final los médicos terminaron dominando la IPA hasta los años 70, finales de los años 70 y comenzando los años 80, todavía se exigía ser médico. Después aceptaron psicólogos. Y hoy en día también podía pensar esa misma discusión sobre qué es ser psicoanalista, porque todavía las instituciones psicoanalíticas se arrojan el derecho incluso de decirlo, con ciertos dispositivos que ya sabemos cuáles son, pero esa discusión sigue vigente. Es decir, y como Carmen decía, como tú, Carmen, decía, ¿y por qué no pensar que lo Andrea era psicoanalista? Sí, es decir, sí, es decir, y que tú misma planteas, ¿y cuál es la duda? La duda son cosas de uno, son los prejuicios de uno, que uno se ha construido a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas, que siguen insistiendo en los ámbitos psicoanalíticos, en las instituciones psicoanalíticas. Esas son las dos cosas que quería decir, Carmen. Gracias por tu exposición. Ay, gracias, Jairo. Pues que hay ese algo, sí está como difícil respecto a lo que hay en Sabina y todo, pero bueno, a ti que te interesan esos temas, el asunto de la Revolución Rusa, pienso, Rusia es muy importante para lo Andrea Salomé, a pesar de que ella se fue a los 17 años, huyendo, digamos, de todo, pero hay, que yo no las he leído, ella visita al final con Rilke, al final no, al final de la relación con Rilke, visita Rusia y está muy impactada por su pueblo. Y entonces, y después el efecto de la revolución, etcétera, estoy metiéndome por otro lado, pero no sé, no me parece que debamos como dejar a un lado el hecho que eran rusas ambas, mujeres rusas, con una, digamos, una vida sexual, digamos, que se atrevieron a pensarla, a vivirla, a expresarla, y bueno, y que tuvieron relaciones también íntimas con ciertos hombres, digamos que, porque, digamos, ahí yo a veces lo pensaba, Sabina Spielrein, con su relación con Jung, tan conmovedora en el sentido de tan fuerte, y lo Andrea Salomé, sí, ajá. No, además, Sabina, que es lo más fascinante, eso que tú dijiste, ese poder, ese lugar de lo femenino en lo Andrea, que permitía transformar, creo, la lógica masculina. Algo sí creo que te escuché. Pero si uno hace recorrido rápido por Sabina, encuentra que fue la psicoanalista de Piaget, así rápidamente. Piaget se psicoanalizó con Sabina. Y fue la analista de supervisión de tanto de Vygotsky como de Luria. Es decir, Claro, hay algo ahí sí. en Sabina que pues, metía ese lugar. Y no sé, yo a mí siempre me acuerdo de la frase de Lacan, cuando no son las mejores, son las peores, pero... entonces, bueno, no sé, la cuestión de lo femenino en lo Andrea Salomé, te cuento que eso sí es algo bien importante, súper importante, porque ella tiene un texto que es anterior a Freud, que trata de, que es erótica, que trata de lo femenino, siempre negando absolutamente que convenga no hacer la diferencia, digamos, masculino-femenino. Y la manera como habla es muy, muy interesante de lo femenino, impresionante. Incluso en algún momento, ya en otro texto, yo no leí la erótica ahora, porque me interesaba más los posteriores al psicoanálisis, aunque leí varios antes del psicoanálisis. Pero ella habla de la madre, y primera vez que yo veo, entonces pone la madre del lado de lo masculino. Y me pareció que era como por la vía de lo fálico en Lacan, digamos, lo de la madre. Y ella lo dice así claramente. La madre del lado de lo masculino, o sea, como que frente al hijo, de cierto modo, hay una deposesión de no sé qué, porque para ella lo femenino es otra cosa, y muy en la vía de lo de Lacan, entre otros asuntos. Sí, no, eso, pero eso ya, no me atrevo a decir más nada, porque la verdad es muy importante
había esta cosa de liberación femenina, pero siempre criticó al feminismo, de su época, por supuesto. Entonces ella no se declaró como feminista. Y eso me encantaría, pero no lo voy a poder trabajar para este escrito de ahora, pero sí está ahí. ¿Qué es lo femenino en ella? Es bastante complicado, no es una cosa fácil de, incluso para pensarlo en esta época, bien complejo, a pesar de su libertad. Bueno, eso está ahí, pero no me acuerdo qué es lo otro que preguntaste. Lo de psicoanalista, ¿de quién es psicoanalista? Sí, de acuerdo. Viene Cari, creo. Bueno, Carmen, de tu trabajo se desprende como ese don de la ubicuidad que tenía Lu Andrea. Creo que eso le permitió como estar adentro sin confundirse, digamos, ella como sujeto. Y es como que la posición de ella no pedía permiso. No. ¿No? Ella estaba a la par y con esa sutileza femenina, yo digo, es de las mejores versiones de lo femenino que he escuchado últimamente. Era eso nada más. Sí, eso de no pedir permiso, totalmente de acuerdo. Para nada. Incluso es una cosa anecdótica que a veces no me gusta mucho, pero sí me gusta, en últimas. Y es que ella tiene una relación con Bier, y bueno, todos se enamoraban muchísimo de ella, creo que por esa libertad y precisamente por esa. Y entonces él tiene una esposa que está enferma y le dice que se siente culpable y a ella le causa, se sonríe, como culpable ¿por qué? Y entonces ella tiene una concepción de fidelidad que es bastante, claro, en el momento imagínate cómo era recibido todo eso, como la idea de que entre infidelidad e infidelidad, dice ella, solo uno se fiel a sí mismo. Hay como que, digamos que ella era infiel, no, lo voy a decir mejor, ella era infiel porque era la manera, en cierto sentido, de volver sobre sí, de volver sobre sí misma. O sea, como cada tanto ella abandonaba, ¿no? Abandonaba porque sentía como esa necesidad de volver a ella misma. Y eso también es como un motivo constante en ella, como no perderse a sí mismo, digamos, en cierto sentido. Cómo retornar. Claro, con cierta libertad, ¿no? Claro, porque para ella, por ejemplo, la cuestión del narcisismo no es el narcisismo, digamos, solo en la manera entendida como Freud, digamos, en este primer momento, sino al revés. Digamos, como que la libido objetal es narcisista también y permite, digamos, en ese momento como marcar este adentro y afuera tan necesario, digamos, como siempre ese retorno sobre sí. Pero eso es, bueno, sí, como todo lo de ella es para ser mirado detenidamente. Pero es esta idea, ¿no? De que tenía esa posición, fidelidad a uno mismo, pero con una idea muy humana que Freud entonces le hablaba de sentimentalismo, porque para ella no existíamos, digamos, sino en relación con otros y se prodigaba a los demás. Por eso es que dicen que todo el que estaba con ella producía algo, porque había algo, digamos, que de ella tan abierto que hacía que los demás también como que florecieran en cierto sentido o se suicidaran. Claro, claro, pero era una apertura sin miedo. Sí, claro, sí. ¿Quién venía? Yo. Patricia. Me llama mucho la atención que comentas que le critica a Freud el ello, la concepción del ello. Y más adelante hablas de la pulsión de vida. Entonces me pregunto, ¿cómo le puede criticar el ello si habla de la pulsión de vida? Y si habla del narcisismo como sexual y como que ya rompe con la visión primera de las pulsiones. Sí. Vas a hablar de la pulsión de vida. ¿Cómo puede ignorar la pulsión de muerte si habla del sufrimiento? ¿Y cómo puede hablar de vida
si no habla de la pulsión de muerte? Y si no habla de la pulsión de muerte y la pulsión de vida, ¿cómo ignora el ello? Porque cuando Freud llega a la segunda tópica, justamente porque el narcisismo lo confronta con una caída de su primera formulación de pulsiones, es imposible no pensar con Freud que las dos pulsiones se intrincan, que están entrelazadas, y que la vida misma, si tú hablas tanto de la vida, de lo que es importante para ella la vida, la pulsión de vida sola lleva a la muerte, porque la pulsión de vida es movimiento y no se puede parar. Lo que para ese movimiento infinito de la pulsión de vida, que todo lo quiere juntar, es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la que calla. La pulsión de muerte es el silencio. La pulsión de muerte nos permite dormir. Todo eso es Freud. La pulsión de muerte nos permite dormir. Entonces, si ella está del lado del sufrimiento también, eso no necesariamente es pulsión de muerte. Claro. O sea, pulsión de muerte, porque, bueno, entonces eso, encuentro que teóricamente algo está como cojo en ella. Sí, no, es que quizá me expresé mal. Que en el 21, cuando ella habla de los dos narcisismos, todavía no estaba la idea de pulsión de muerte en Freud, sino pulsiones, ¿te acuerdas? Pulsiones de vida o libidinal y pulsiones del yo. Pero ¿Sabes que introducción al narcisismo en el 14 todavía no está esa clasificación? no, exactamente. Y ella publica en el 21 el narcisismo en sus dos direcciones. Me llama la atención que ahí ella sigue trabajando con pulsiones del libido y pulsiones del yo. Pero en el último, por supuesto, pulsiones, ella todo el tiempo está introduciendo la muerte. No, pero la muerte no es necesariamente la pulsión de muerte. Bueno, no, la pulsión de muerte. No, la muerte, digamos, reuniendo. Que no esté de acuerdo con ello como concepto, no quiere decir que esté negando las pulsiones, para nada, sino el ello como concepto. Es decir, como reservorio, etcétera, esta idea de Freud. Es eso. Ni tampoco como esta idea un poco solo negativa, es relativo, por decirlo en Freud, porque para Freud forma parte de todo, pero es más conceptualmente que desconocimiento de lo pulsional, no, para nada. Al revés. Al revés. Esto es muy curioso, ella muere en el 37, o sea, la segunda tópica ya está muy armadita. Ya está. Claro, claro. Por eso ella le dice o sea, si Freud tiene 75, fue en el 31 que ella le escribe esa carta abierta. Ya estaba yo, ello y super yo. Lo que le dice, lo que no me gusta es su ello, y hace alusión a Grodek. Es como la idea del concepto de ello. No lo pulsional, que es otra, para mí es otra cosa, aunque para Freud el ello es el reservorio de las pulsiones. Exactamente. Por eso, pero es el ello como concepto, lo que ella no... Y fíjate que habla poco de super yo. Ella habla de super yo sin nombrarlo super yo. Y tampoco nombra el ello, sino lo pulsional. Es, digamos, estos cascarones en los que ella no entra. Estos cascarones conceptuales. Es decir, está hablando de lo superyoico, por decir así, sin mencionar superyo. Y está hablando de lo pulsional sin decir el ello, que es más pues digamos, como estas categorías que usa Freud. Pero tú no crees que quitando la palabra ello, supongamos, sigue funcionando si usa la palabra pulsión. Pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no te parece? Sin mencionar un ello. No te comprendo la pregunta. Te pregunto a ti directamente, ¿no te parecería que seguiría funcionando más o menos la teoría si uno quitara la palabra ello y siguiera hablando de pulsión de vida y pulsión de muerte? Por ejemplo, Lacan tampoco usa mucho ello, sino en otro sentido. No como, digamos, no como instancia, como estructura. O sea, es lo que ella hace.
Es lo que ella hace a la hora de la verdad. Mira que Lacan tampoco. Sí, sí lo usa. Lacan No, pero no en el sentido como el super yo. Por ejemplo, Lacan sí, super yo sí. Y el yo y tal. Pero el ello, si tú te pones a ver, es el eso, pero el eso en el sentido más que estructura, como en el sentido, ¿cómo se dice? De lo que indica, y lo que no piensa, etcétera. Me parece a mí que en Lacan hay algo así, que tampoco es como la cosa estructural ello. No sé. No sé tú, bueno, Eso eso. se aleja con el asunto de la introducción de la cuestión de subrayar la presencia del sujeto y en el primer tiempo toda la importancia del lenguaje y resaltar cómo Freud estaba ya metido en una lectura de Freud que no es freudiana, que es su Ajá. lectura, pero yo no creo que la haya ignorado el Pero, concepto. por ejemplo, yo no sé, pero eso sí chévere para pensarlo. Yo no creo que Lacan sostenga ello, yo, super yo, no sé. Me parece No, que porque él se sale de ahí. exacto. Pero no porque diga que el concepto de Freud no existe, ¿no? ¿Cómo decirlo? También pone en cuestión el yo, pero mucho de lo que Lacan dice del yo es lo que Freud propone sobre el yo, la Bueno, lo identificación, mismo ella. el precipitado, pero cuando Lacan se aleja, muestra dónde se aleja. Lo que me llama la atención de lo que expones, considerando que Freud la considera tan formada analíticamente que es a ella a quien le confía la formación de su hija. Ella es la que forma a Ana Freud. Me llama mucho la atención, de que... Sí. Pero, Fíjate que yo, sí, yo lo tomo más por como que la palabra ello, como recogiendo esto, pero no niega lo pulsional, digamos que a la hora la verdad es lo que cuenta, pienso yo, en ese sentido. Ella lo que dice, no me gusta su sa, digamos, no me gusta su sa. Eso es más bien de los filósofos, dice ella. No sé, y cada filósofo tiene su sa, le dice ella, pero obviamente puede ser insuficiencia mía en este momento para dar cuenta de eso. Eso está en la carta abierta a Freud. Ahí. y el otro comentario que quería hacer es que muy probablemente Freud no se aleja de ella porque ella no estaba en el cuento del poder, como si estuvieron otros de los alumnos que se alejaron o que Freud se alejó de ellos, Jung, entre otras, que Sí, hubo una lucha por el poder, una lucha, y yo no creo que Lu para nada. hubiera estado en ese... Entonces, Freud podía aceptar la diferencia, pero la lucha de poder no creo. Sí, bueno, pero digamos que ella hizo públicas sus críticas a ciertos, digamos, sin que eso se resintiera mucho. Pero estoy de acuerdo. Pero no en La lucha de cuestión del poder, poder. No, claro que no. De ahí sí estoy de acuerdo, por supuesto. como una libertad de palabra, pero no para Sí, quitar o para hacer escuela aparte o para nada, porque no era alguien que tuviera ninguna intención interés en ese de sentido. interés en formar. Por eso era como una rueda suelta en cierto sentido, pero muy amarrada a Freud al mismo tiempo. No le interesaba, incluso siempre criticaba a los críticos de Freud, aunque Ferenczi sí era muy, digamos, le gustaba mucho Ferenczi, van un poquito ahí, tienen algo en común, pero ella sí criticaba como a los que digamos, defendía a su maestro, en cierto sentido. Le parecía que era mala interpretación o una cosa que no tenía sentido. Sí, pero estoy de acuerdo, es la otra vía, que no es por lo del poder, ni que no hay ella ningún interés en destituirlo tampoco, para nada. Sí, pero hay varias manos levantadas, ¿no? Y va Gray, luego pedí yo la palabra y luego Jairo. Bueno, me ha gustado mucho. Yo también la pedí, Jorge.
Pero bajaste la mano porque no pareces señalada, Isa. Sí, pero es cierto. Entonces iría Grace, yo, Isa, Jairo, ok, Isa y Jairo. ok, perfecto. Me ha gustado mucho tu trabajo, Carmen. Pienso que el rescate de ese pensamiento que precisamente no estuvo en la lucha de los poderes, es importantísimo, es importantísimo. Yo he estado pensando, bueno, por razones personales, mucho en esa posibilidad de ser libre, como fue ella, o como se menciona que fue, y cómo esa libertad realmente lleva a la alegría y a la productividad. Y entonces, ¿qué más nos interesa después de la alegría y la productividad que eh, eh, para qué nos quedamos como enganchados en, bueno, en todo aquello que de todas maneras nos constituye como miembros de un grupo y las cosas que están en las asociaciones de los seres humanos, ¿verdad? Que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con el cumplimiento de X o Y normas. Realmente me parece sensacional este tipo de trabajos. Hay una parte, hay algo que me parece importante y es, tú mencionaste muchas veces el término negatividad y es, digamos, lo que me está inquietando últimamente y sobre lo que quiero trabajar. Porque sí hay como toda una, lo mencionó incluso Legofé al referirse en el taller 1, al referirse a las posiciones de Lacan, ¿verdad? Entonces es como, pienso igual en el caso de ella, ¿verdad? Es como una postura que en lugar de asimilarse a todo lo dado, a todo lo expuesto, a todo lo que hay, es una postura que mira todo eso con una cierta crítica y que asume una postura frente a todo eso como muy de su cosecha, muy, no de la cosecha del común, de los otros, y que al fin y al cabo pienso que es la única manera de poder también al final seguir viviendo en comunidad. O sea, lo asocio también un poco con todo lo que habla Foucault sobre el poder, ¿verdad? Sí, y que bueno, que creo que está cambiando, que la sociedad, que los seres humanos estamos avanzando hacia otra cosa. Mientras no podamos vivir con la diferencia de pensamiento, de sexo, de todo, mientras no podamos tolerar de verdad de eso otro, en muchísimas más dimensiones de las que lo conocemos, no solamente en lo sexual, no vamos a progresar, digamos, no vamos a continuar como especie humana, me parece. Entonces, no, me pareció muy bonito el trabajo. Muchas gracias. Bueno, Amel, ojalá que esto nos lleve a leerla, a leerla, a incluir. Yo por lo menos me lo he propuesto hoy. Sí, bueno, no tengo más que decir, solo que la cuestión de la negatividad, eso tendría que pensarlo más, ¿no? Porque es como que ella lo vuelve otra cosa también. Hace como una inversión de todo, siempre todo termina teniendo una doble, digamos, lectura. Algo que empuja a la vida y algo que al mismo tiempo
te detiene, incluso con lo anal. Es muy interesante, ella dice el primer puaf, o sea, de asco de, digamos, de los padres en relación con las heces y todo, entonces, y hace un análisis del efecto sobre uno y cómo eso, en cierto sentido, bueno, que es lo que el psicoanálisis ha planteado, cómo esa separación produce, es que como la idea de castración, digamos, produce el abrirse a otra cosa, al mundo, a lo que fuera. Entonces ella, lo que pasa es que con los términos que ella usa, no se, eso fue lo que yo sentí, ella no se parapeta tras ningún concepto, sino que lo abre y ahí lo trabaja y lo va hablando y lo va diciendo muy poéticamente, por supuesto, y eso tiene su inconveniente. Meto la cucharada para decir que probablemente ese es el asunto, que no está muy pegada a la teorización. Exacto. Sí. Habría que ver si ese concepto de negatividad de todas maneras es como el concepto de negatividad de los filósofos, pero igual ese es el valor y esa es la posibilidad de empezar a pensar otras cosas, ¿no? Porque realmente, pues, ¿quién dijo que los que han dicho, pues, van a seguir siempre acertados en lo que han dicho? O que hay otras maneras de pensarlo, digamos, no es de acertar o no acertar, sino de pensarlo de otra forma. Sí. ¿Qué dice el moderador? Bueno, yo pedí la palabra, muchas gracias. No, agradezco mucho el trabajo, Carmen. Para mí siempre será un placer escucharte, sin duda. Tenía un primer comentario, pero voy a referirme a la discusión que sostenía ahorita también con Patricia, porque a mí me llama la atención eso, me parece interesante el hecho de que ponga de lado el concepto de ello y aún así sostenga el de pulsión, pero por razones contrarias a las que se dijeron ahora, porque por ejemplo en Lacan que ocurre algo similar, yo sí no creo que Lacan sostenga ello, yo, super yo al modo de Freud. Diría incluso que es radicalmente opuesto. Lo que sucede es que Lacan tiene a Freud, ¿cierto? Y Lacan habla de ello para decir otra cosa, porque están los conceptos de Freud allí. Pero pues así como ocurre con el concepto de inconsciente del que más adelante va a decir, bueno, pues qué término tan maluco, ¿cierto? Que no se le ocurrió otro a Freud. Pero son los conceptos de Freud que están allí. Y yo sí creo que es distinto porque Lacan sostiene el concepto de pulsión, por ejemplo, no para pensarlo como un asunto vitalista, ¿cierto? Eso que emerge dentro de mí, sino para pensarlo, por ejemplo, desde esa cita en donde Lacan dice la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, ¿cierto? Y esa minucia no es tan minucia porque es una diferencia que la opone a esa concepción freudiana de pulsión y el tema del eso también, digamos, como algo en el sentido no de lo genético, esa oscuridad freudiana, pues Freud está allí ubicado como en ese problema biológico, sino para pensar otra cosa, como el eso piensa, ¿cierto? Pero no el eso piensa como el sujeto pensante, sino piensa por mí incluso, ¿cierto? Ser pensado por eso. Y me parece interesante a mí, realmente yo tengo como una deuda, no solo con Lu Andrea Salomé, sino sobre todo así como Jairo con Sabine Spielreich y un poco por las películas también, ir a rastrear en qué medida y si es tan verdad, digamos que hay este desapego a la teoría que me parece a mí sano, porque uno no puede estar religiosamente pegado a los conceptos. Pero el comentario inicial que iba a hacer es eso que me llama la atención cuando tú dices, ¿por qué dudar de que hay una psicoanalista allí? ¿Cierto? Y lo anudo al tema de no encuentro por ningún lado que se analizara, ¿cierto? Es decir, y uno juntando esas dos expresiones, se me ocurre, no sé si es una pregunta o qué, porque estoy como pensando aquí también, digamos, esto que he escuchado, por ejemplo, en la orientación de Apolo en Argentina,
de tratar de situar que es una falacia que la experiencia del análisis produce per se un psicoanalista, ¿cierto? ¿Y en qué medida uno podría sostener hay en Lu Andrea Salomé una formación analítica o hay analista sin la experiencia del análisis? Y aclaro que no lo digo escandalizado, porque antes me parece que es posible formularlo. Pues no sé si tuvieras algo que decir allí sobre eso. Sí, fíjate que yo pensaba en los pioneros, por decir así. Freud, como esa posición de pionero. Y entonces, el intercambio epistolar, bueno, mira Freud Fliess, porque lo sabemos, entonces uno dice, porque alguien lo planteó y uno supone que ahí había transferencia, en ella también. O sea, Freud, digamos, ella está en un estado transferencial, pero y aparecen cosas personales, pero el intercambio de ellos, digamos, como que en Fliess hay algo que se filtra, más allá de lo teórico, que sí lo está, y la discusión. En cambio, en Freud y lo Andrea Salomé, no. O sea, sí hay lo personal, porque es el mutuo afecto que se tienen, que es la verdad bastante conmovedor. Tú sientes que ahí hay una cosa auténtica, impresionante, pero el intercambio es con la teoría, digamos. Cada uno, pero yo pienso que esa división, que es válida, porque ella en esa teoría está ella. O sea, para mí es así. Y Freud también, en ese intercambio epistolar, tal como lo escriben, ahí está ella. Entonces yo no sé, y ella sí buscó, siempre estuvo relacionada, digamos, con médicos, con, bueno, psicoanalistas, etcétera. Entonces yo pienso que es como ese lugar del inicio que es muy distinto, ¿no?, a lo que viene después. Entonces, en ese sentido relativizaría, o lo pondría como tú lo dices, que ella haya estado en un análisis, incluso lo pienso en Lacan, a pesar de que haya ido unos años, o sea, con su psicoanalista, dudo mucho que eso haya sido, no sé, en fin, pero sí, yo pienso que es como, sí, Chévere. como algo de lo inaugural, quizá, que es distinto a lo que viene. No sé, me parece, es lo que diría ahora así de rapidez. Para pensar, pero voy a ceder porque hay manitos levantadas y el tiempo se nos acaba. Venía luego Isabel. Sí, hola. Excelente, como siempre, Carmen Elisa. Excelente, me gustó mucho. Y me puse a pensar mientras hablabas en Freud, como Lu, siempre salvándolo. Pensaba en esa misoginia que a él se le atribuye, muchos, hasta el mismo Lacan, creo que no sé si en chiste o lo dice. Y ahí se nota que eso no existe, o por lo menos en ese caso, que pudo aceptar a otro que fuera una mujer y poder compartir con ella pues las discusiones. También pienso que tenía que ver mucho con ella. Digamos que para mí ella ha representado siempre una posición femenina, que de la que habla Lacan, que es lo que le he entendido, y en esa libertad de ser mujer o ser lo femenino que no sabemos todavía ni siquiera qué es, pero ella lo muestra, por eso puede ser tan libre y por eso puede discutir con Freud sin que el poder esté por medio. O sea, ahí eso cuando decían ahorita que ella no pudo ser por el no poder, es precisamente la posición histérica, ¿no? Esa que llega a derrumbarle al otro su saber o lo que sea. Entonces ahí se pudo dar, pienso yo, esa interlocución. O sea, Freud aceptaba un interlocutor siempre y cuando pues fuera de esa manera, porque los tuvo muchos. Pero eso que tú nos muestras hoy con este trabajo tan nutrido y
y con tantos detalles, no solamente teóricos, sino personales, deja ver que cuando una mujer está en esa posición puede interlocutar con un hombre sin necesidad de la rivalidad ni de, o sea, ni de ese feminismo radical. Para mí fue lo que me quedó de tu trabajo, que lo había pensado de alguna manera cuando había leído pocas cosas de ella, pero siempre la admiré por eso, como cierta envidia de esa libertad que ella pudo tener sin ir a un análisis porque no sabemos si fue. Y también lo pensaba por el lado de ser analista. Es que yo pienso que para ser analista, además eso últimamente se está diciendo mucho, o se está reconociendo, hay que ser libre. Porque si yo no soy libre, yo tengo un amo que me está diciendo qué hacer, ¿cómo puedo ser analista? ¿Sí? Entonces ella ya lo traía y diríamos, podría decir si lo es, porque es capaz hasta de discutir con el amo superior del psicoanálisis y hacer que él entienda cosas que ella entendía de otra manera. Entonces, por eso también se metió con esos hombres como tan grandes del momento, ¿sí? Por eso podía ser la compañera de un Nietzsche o de un Rilke. Entonces, pues gracias por ese trabajo porque siempre la he admirado a ella y tú viniste y trajiste partes de su vida que me parecieron muy interesantes. Eso era, muchas gracias. Bueno, Isa, te recomiendo leer El erotismo o erótica, que es antes de Freud, pero es impresionante, digamos, lo que ella escribe ahí. Y creo que a ti particularmente te interesaría mucho. Gracias. Muy bien. Jairo. No, y ya creo que discutieron algo sobre eso. Estaba pensando sobre la segunda tópica freudiana, el ello, yo, super yo, y todos los problemas que trajo esa tópica. Que eso es lo que tenemos que comenzar a replantearnos. Ha costado mucho trabajo quitarnos encima esa segunda tópica como algo fijo. El famoso esquema freudiano de ello, el famoso esquema que plantea todavía, se sigue planteando en 2022 en algunos lados, El como saco. si fueran... ¿ah? El saco. Sí, el El saco saco fofo, dice la que pone inconsciente, bueno, pone ello, yo, super yo. Y sí creo que aquí, utilizando a lo Andrea, yo creo que ella sí, no he leído eso, pero sin lo que escuché, sí estaba apuntando algo ahí. Es decir, utilizar eso, ya sabemos cómo lo utilizó Freud desde 1900, sí, en su teoría pulsional, desde 1911, 12, incluso en 1920 con más allá del principio del placer, también lo vemos, y después en el ello y el yo, en 1923. Y sabemos a qué condujo eso. Todavía no, ha sido muy complicado 2022, todavía se sigue repitiendo esa psicodinamia freudiana, malentendida, sí, como si fuera algo fijo, como si fueran cosas, como si fuera algo que uno fuera hasta allá, lo encontrara al ello, al yo y al super yo. Y yo sí creo que yo sí también creo, con lo que dijo Carmen, Lacan, y lo mismo también dijo Jorge, Lacan, es muy difícil encontrar eso en la enseñanza, así planteado como la segunda tópica freudiana, como ello y yo, super yo. Por lo menos yo no lo puedo rastrear así tan fácilmente, y mucho menos en los últimos seminarios, en la enseñanza lacaniana. Entonces yo sí creo que aquí hay algo de, no sé, estoy pensando ahora, no lo había pensado nunca, lo Andrea Salomé como una especie de precursora de muchas cosas que van a venir después. Lo estoy pensando ahora, no sé qué tanto, pero Bueno, estoy interesado en leerla incluso. La erótica sí, la voy a leer, eso sí seguro, la voy a leer. Bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien. sí, de acuerdo. Patricia Grace Edison. Sí, una nota para decir esa no lucha por el poder o no estarse metida en la lógica del poder, no fueron todas las mujeres que empezaron tempranamente a ocuparse del psicoanálisis. Ana Freud estaba muy interesada en el poder y hizo mucho para
que la IPA existiera y era muy cercana a Lu Andrea Salomé. Eran muy amigas, exactamente familiares, se llamaban hermanas. Melanie Klein también estuvo muy interesada en el poder. No es por ser mujer que Lu Andrea Salomé no se metió en esa lógica del poder. Y una pequeña nota para Jorge: no estoy de acuerdo con pensar que la conceptualización de pulsión de Freud sea biológica, porque justamente por definición él dijo que era el efecto en lo psíquico de lo biológico, psíquico, y que Lacan recoge con toda el primer trabajo con lo simbólico. No, efectivamente Lacan no retomó idénticamente la segunda tópica, porque él se metió en otro modelo, que fue el de los 3 registros: simbólico, imaginario y real. Pero que haya abandonado la idea de pulsión de muerte o de pulsión de vida, eso sí lo sostendría que no lo hizo. Que lo metió en otro modelo, sí, pero que abandonó la idea de pulsión y de pulsión de muerte y de pulsión de vida, leído de otra manera, y eso sí me atrevería a decirlo. No fue un freudiano, no fue un hipeano, justamente se separó de ellos por eso. Bueno, eso era. Grace. Bueno, yo quería solamente, para hablar sobre del ser analista, ¿verdad? Quería retomar esa frase que dijiste tú, Carmen. Dijiste que Lu Andrea Salomé era alguien que podía ir hasta el límite donde se puede perder el sentido. Creo que eso, solamente tener esa posibilidad no la habilitaba para ser analista. Me parece que para ser analista uno debe poder ir hasta ese lugar, ¿verdad? Hasta ese límite. Y que en cambio, como bien dijiste, la transferencia es, digamos que lo más importante, y se ve que por su historia sostuvo relaciones transferenciales bastante íntimas, bastante importantes además para su vida. Bueno, eso y además sí, últimamente se dice mucho que precisamente cada analista de alguna manera inventa nuevamente el psicoanálisis. O sea, la teoría es una, pero no se puede pensar que la práctica del análisis es poner en práctica una teoría, ¿no? Que no es así. La teoría ha sido al revés, se ha producido al revés de la experiencia del análisis. Eso. Sí, gracias, Grace. Yo, un paréntesis, Jorge, no sé si me lo permites. Es que Frank, que puede ser Franklin, escribe que sí encontró que se había analizado con un médico apellido Pineles, pero Pineles realmente fue un amante de Lu Andrea Salomé, entre otras cosas, fue de quien quedó embarazada. Ese caso fue una relación amorosa, no sé qué la intención inicial, si se habrán acercado al comienzo, pero fue un amor súper intenso, ¿no? Pero me gustaría que si él puede hablar de eso, lo hiciera. Lo acaba de encontrar en internet. Porque tenemos que acordarnos que había una libertad muy grande, ¿no? ¿Con quién se analizó Ana Freud? Pero Pineles no era psicoanalista. Ok. No. Ok. Muy bien, Edison. Bueno, yo quiero primero agradecer esta invitación de Jorge, escuchar psicoanálisis con acento caribe. Nunca había escuchado esa expresión, pero me gusta. Como quizás puedan notar, yo sí tengo
acento muy montañero, pues, muy del interior. Quería decir a partir de lo que he escuchado algo sobre el discurso histérico, que es un discurso que suele movilizar al amo, sin que con esto se reduzca el discurso histérico, pero que me parece que por lo que cuenta Carmen Elisa, un poco podríamos pensar así lo que hizo Lu Andrea Salomé en términos de no estoy luchando por el poder, no pretendo destituir a Freud, pero sí pienso en ejercicio de mi libertad sobre estos conceptos y anuncio estas cosas. Uno. Y dos, lo que por lo menos desde mi clínica percibo cotidianamente, que es una histerización del paciente, una histerización del sujeto que lo lleva, no sé si esa sea la única vía, a un posible ejercicio de su libertad. Entonces ahora cuando se planteaba que para ser analista hay que ser libre, y si uno tiene un amo, difícilmente pueda ser analista, y tendría que pensar entonces cómo ha conducido o cómo ha transitado por su análisis, si uno no consigue por lo menos una cuota de libertad, pues, ¿de qué análisis se está hablando? Si el sujeto sigue sometido a sí mismo, a sus pulsiones, a su deseo, a su irracionalidad, a su repetición o a su propio goce, y no hay una transformación en términos de la relación con su síntoma y con su goce, pues entonces, ¿qué es lo que ha analizado? Pensaría uno, de una manera un poco, pensaría yo, imprudente, creo que lo que estoy diciendo es sí creo que analizarse otorga por lo menos unas dosis de libertad que no se poseen antes de hacerlo. Y en ese sentido, pero aquí creo que discrepo con Jorge, sí hay un analista producto de un análisis, independientemente que no ejerza. Me refiero, no necesariamente el que se psicoanaliza abre su consultorio, se autoriza como analista, independientemente que sea médico o psicólogo, etcétera, pero en sus vínculos y en la forma en que establece unas relaciones con los otros, sí hay una postura analítica, aunque el sujeto no se dé cuenta de ello. Es decir, aunque no lo haga de una manera intencionada, como lo hacemos los analistas que tenemos consultorio, sí hay en el discurso del sujeto psicoanalizado una postura analítica, es decir, empieza a estar habitado por el discurso analítico. A lo que quería decir, agradeciendo nuevamente por la invitación y porque ustedes, pues al escucharles, me han permitido pensar estas dos cosas. Muy amables. Muchas gracias. Sí, Se va a cerrar, ¿no? sí, señor. Bueno, no sé, tú dirás si escuchamos, había otra Hay, manito. hay más preguntas, sí. Ah, bueno, bajó la mano Grace. Bajó la mano Grace. Faltan solo unos minutos, no sé. Sí. Faltan 5 minutos, así que no sé. No, quería decir, no sé si yo planteé que el analista era quien atendía pacientes, no, pero también es para pensar, creo yo, porque yo siempre he pensado el asunto como una FDX matemático, es decir, en el sentido de que es un psicoanalista por fuera del consultorio, ¿cierto? Y si más bien uno no lee al analista, escritor y conferenciante en el sentido más bien como histérico de la interrogación, de preguntarse cosas, del vaivén, ¿cierto? En la teoría. Pero eso es una discusión larga, por eso precisamente decía, Ok. Bueno, muy, yo aprovecho para darle las gracias a quienes estuvieron y un saludo especial a Florencia Abadi, que entre otras cosas hubo una conferencia muy importante de ella, muy interesante sobre el narcisismo. Y pensé en ti, Florencia, con todo este planteamiento de Lu Andrea Salomé, que no sé si lo conoces. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, perdón. No, me equivoqué. Yo entré tarde porque pensé que el horario de las 11, pensé que era en Colombia. Y lo puse así re puntual y llegué para el diálogo, me pareció espectacular. No participé porque quiero estudiar,
la obra de Lu, pero todavía no lo hice, así que no tengo mucho para Bueno, pero aportar. está grabado, así que te mando Sí, está por grabado. favor, te lo pensaba pedir. Eso. Y bueno, espectacular todos. Realmente me encantó todo lo que escuché y me quedo así con más ganas todavía que antes. Ay, muchas gracias. Excelente. Por favor. Querida Florencia, te quede en YouTube apenas nos pasen el video, lo montamos y lo hacemos circular. Muchísimas gracias, Espera, Evangelista. porque Creo que quería ha sido... decir que había levantado la mano para qué pena. agradecerle a Carmen ocuparse de sus primeros psicoanalistas, Ay, sí. porque hay mucho, bueno, se ha hablado mucho de libertades, efectivamente, al no estar tan petrificadas las instituciones, las formaciones, hay mucho todavía para leer de esos analistas, y particularmente de Lu Andrea. Sí, qué bien. Sí, me encantó. Muchas gracias. Chao. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos Hasta despedimos, agradecemos a Bueno. Carmen Elisa, creo que fue un muy Hasta buen cierre luego. de año. Muchas Y, bueno, gracias. pendientes a nuevas invitaciones. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy amable.